Vamos a comenzar con el primer tema, que ya a ser lo que son los ciclos frigoríficos. En esta clase tenía yo planificado que avancemos lo que son los ciclos simples. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el ciclo frigorífico simple, que está conformado por lo que es por dos procesos isotérmicos, un proceso isentrópico y un proceso isentálpico. Este ciclo se puede ver, lo podemos asociar más que todo como lo que quería ser como un ciclo invertido de Carnot. Un momentito. Ya, ahora sí. Como podemos ver, acá tenemos lo que es un diagrama en el cual tenemos los componentes de lo que ya ser un ciclo simple. Tenemos lo que está conformado por lo que es por un compresor, por lo que es este compresor aquí en el proceso 1 y 2. Entre el proceso 3 y 2 nosotros tenemos lo que ya ser lo que es un condensador, que se representa con la K. Entre lo que sería lo que es entre el 3 y 4 tenemos una válvula, y entre el 4 y el 1 tenemos el evaporador. Estos cuatro componentes llegarían a representar lo que sería un ciclo frigorífico. Si quisiéramos un ciclo inverso de Carnot, entre el componente 3 y 4 tendríamos una turbina. Aquí al costado nosotros tenemos lo que es los diagramas, tenemos tanto el diagrama TS como el diagrama pH, en el cual tenemos lo que es una campana, en el cual tenemos representado todo lo que son los procesos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y lo que puedo decirles de diferencia que tenemos entre los dos diagramas, el TS y el pH, es que el diagrama pH tiene lo que llegaría a ser una escala logarítmica. El diagrama pH, la presión, esta presión de acá, que es la que tenemos, tiene lo que son saltos logarítmicos, no son saltos lineales. Por ejemplo, creo que aquí se puede marcar. Por ejemplo, los saltos en las presiones tienden a ser logarítmicos. Ya. Ya. Un recordatorio que les puedo hacer de termodinámica llegaría a ser la composición de las campanas. Por ejemplo, en esta parte de acá, nosotros tenemos lo que llegaría a ser el punto crítico. Después teníamos lo que llegaría a ser todo lo que es la línea de vapor saturado y la línea de líquido saturado. En la línea de vapor saturado tendríamos todo esto de acá. Y la línea de líquido saturado tendríamos toda esta de acá. Esta sería la línea de líquido saturado. Después tendríamos lo que llegarían a ser las isotérmicas. Las isotérmicas llegarían a ser todas las líneas en este diagrama TS, las líneas horizontales, que llegarían a ser estas así. Y después tendríamos lo que llegarían a ser lo que son las líneas isoentrópicas, que serían todas las verticales, que vendrían así, por el mismo diagrama TS. Después tendríamos las líneas isoentálpicas, las de entalpía constante, que tienen esta forma, como una forma más inclinada. Estas son las de entalpía, estas son las de entropía, estas son las de temperatura, y las isóbaras, las de presión, tienen una forma, esta línea por ejemplo es una línea isóbara, la que viene hasta el punto 3, continúa horizontalmente y luego se dispara para arriba. Esta es una isóbara. Esto en un diagrama TS. Ahora en el diagrama pH
La componente horizontal ya harían ser todas las isobras. Todas las que vienen así son las de presión constante. Después tenemos lo que llegarían a ser las isoentálpicas, las de entalpía constante llegarían a ser verticales. Las líneas isotérmicas tienen y caen así. Las de temperatura constante. Y luego tenemos lo que llegarían a ser las que faltarían, las isoentrópicas, las de entropía. Y estas vienen así. ¿Esto me entienden? ¿Se entendió esta parte? Principalmente me gustaría que entiendan este diagrama pH porque es el diagrama que más vamos a utilizar. La isobra, la isoentálpica, la isentrópica, la isotérmica, y después aquí en el punto más alto tenemos el punto crítico. Toda la línea de acá llegaría a ser la línea de líquido saturado. Líquido saturado. Y toda esta línea de acá ya es la de vapor saturado. Ya después dentro de la campana tenemos una mezcla. Fuera de la campana tenemos en este lado el líquido subenfriado y por este lado tenemos el vapor sobrecalentado. Una vez sabiendo y entendiendo esto de acá, ya podemos proceder a lo siguiente. Aquí tenemos lo que es dos líneas que son las temperaturas ambiente y la temperatura interna. En los ejercicios del ingeniero Willy son los primeros datos que nos va a llegar a dar. Después, en base a estas dos temperaturas va a ser que vamos a encontrar la temperatura del condensador y la temperatura del evaporador. Como el ciclo simple es un ciclo inverso de Carnot, el fluido o el flujo másico tiene una circulación antihoraria, como es el que podemos ver aquí. En el enunciado de Clausius, aquí nos dice que no es posible que ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro caliente. En otras palabras, nos quiere decir que la transferencia de calor siempre se llega a dar de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Ya. Aquí tenemos lo que llegan a ser dos fórmulas, la temperatura del condensador y la temperatura del evaporador. Para poder encontrarlas nosotros tenemos que a la temperatura ambiente se le suma más 5 grados y la temperatura, para encontrar la temperatura del evaporador, a la temperatura interna se le resta 5 grados. La temperatura ambiente es la temperatura normal que tenemos y la temperatura interna ya haría referirse a la temperatura a la que nosotros queremos enfriar un producto. Por ejemplo, que nosotros tengamos lo que es una cámara frigorífica o una conservadora y la temperatura que nosotros queremos obtener ahí adentro, esa es la temperatura interna. Entonces, esta temperatura interna, pongámonos un ejemplo, no que sea 10 grados. Queremos que dentro de nuestra conversadora, dentro de nuestra conservadora esté a 10 grados. Pero la de acá entre 4 y 1 llegaría a ser lo que es nuestra temperatura del evaporador. Es una temperatura distinta. Ahora, siguiendo la fórmula, dice que la temperatura del evaporador es la temperatura interna menos 5. Entonces sería 10 menos 5, serían 5 aquí, ¿no?
Ahora la pregunta es ¿por qué a la temperatura del evaporador le tenemos que restar 5 para poder obtener una temperatura interna de 10 grados? Y eso es por la misma ley de la segunda ley de la termodinámica. Porque esta temperatura interna, al ser una temperatura mayor, la transferencia de calor siempre se da del cuerpo caliente al cuerpo más frío. Entonces la temperatura interna, que puede estar más elevada y ponemos el evaporador a una menor temperatura, lo que va a suceder es que le va a empezar a ceder calor, y al cederle calor, esta temperatura interna va a llegar a la temperatura que nosotros queremos. Para poder obtener una temperatura interna de 10, obligatoriamente la temperatura del evaporador tiene que ser 5. Este delta de temperatura es variable, generalmente se utiliza entre más o menos 3 grados centígrados o más o menos 5. En este tipo de ejercicios que usa el ingeniero, generalmente usa el delta de más o menos 5 grados centígrados. Por esta razón es que hay esta fórmula. Ya después la temperatura ambiente más 5 grados es la temperatura del condensador para que esta acá se ceda al ambiente. ¿Eso se entendió? Esta parte de acá. Sí, se entiende. Ya, listo. Continuemos. Ahorita vamos a empezar a hacer un ejercicio sencillo de lo que ya haría hacer este ciclo simple. Como anteriormente les expliqué, aquí están conformados lo que es el diagrama de Molière, y la dirección de todas las líneas nos va a ayudar a recolectar toda la información. Este es un diagrama pH, el diagrama de Molière, que está en bar y en kilojulios kilogramos. Aquí tenemos, les voy a hacer un recordatorio de las líneas. Por ejemplo, las líneas que son las isotérmicas vienen de esta manera. Por ejemplo, esta línea de la de 0 grados centígrados, que es esta de acá, viene acá de acá, continúa totalmente horizontalmente y luego viene a caer acá. Entonces es una isotérmica. Y después todas las que son las horizontales, las de presión, las que son verticales, las isoentálpicas. Y ya después lo que llegarían a ser las líneas estas azules que vienen para allá son las entropías, las isentrópicas. Después un valor más que podemos ver aquí, que podemos apreciar, llegarían a ser las líneas de título. Y las líneas de título llegarían a ser estas líneas segmentadas, estas que vienen así, que vienen hasta el punto crítico de toda la campana. Y comienzan así, por ejemplo, esta sería la de 10%, la de 20%, la de 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, y la que es de 100% es toda la línea de vapor saturado, que es la más resaltada, donde el título es el 100% y es totalmente vapor. Aquí tenemos lo que es una representación de cómo sería el ciclo frigorífico, con los procesos 1 y 2, 3 y 4. Y entre el proceso 1 y 2, nosotros tenemos lo que llegaría a ser un proceso isoentrópico. Entre el 2 y el 3 tenemos un proceso isotérmico. Y en esta parte es donde cedemos calor al ambiente, que sería el Q1. El Q1 llegaría a ser la tasa de transferencia de calor al ambiente. Y después tenemos entre el 3 y 4 tenemos lo que es un proceso isoentálpico, una válvula de estrangulación isoentálpica de entalpía constante, y entre el 4 y 1 tenemos lo que iría a ser un proceso isotérmico. Un proceso isotérmico entre el 4 y 1, en el cual tenemos el Q2. Esta parte de acá, toda esta parte que está, el área que se encuentra abajo entre el estado 1 y 2, llegaría a ser todo el efecto frío que me va a generar
el ciclo. Todo esto es el efecto frío. Y el Q2 llegaría a ser lo que es el calor, la tasa de transferencia de calor en el evaporador. Ahora, si lo pusiéramos con minúscula, con solamente la Q, ya haría ser la cantidad de calor en el evaporador. Al igual que el Q1 llegaría a ser la cantidad de calor en el condensador. Por ejemplo, el ingeniero, la notación que utiliza, que es para la tasa de transferencia, que son los kilojulios sobre segundos, a esta Q le añade un puntito aquí arriba, que representa que está dividido sobre las unidades de tiempo, kilojulios segundo. Y lo primero que tenemos que realizar en estos procesos de ciclo simple llegaría a ser determinar todos los estados. En todos los ejercicios, mi recomendación es que comiencen por los estados saturados y después comiencen por las mezclas y después se vayan a los vapores sobrecalentados. Ese es el orden que veo más factible para hacerlo más rápido, tanto este como los ciclos de doble compresión. Lo primero que vamos a hacer va a ser determinar los estados del 1, que llegaría a ser de un estado de saturación, y el estado 3. Por ejemplo, para poder determinarlo, el estado 1, el ejercicio nos dice que se desea extraer 2 toneladas frío de R22, este refrigerante, a 15 grados con una temperatura ambiente 35. Entonces, esta de acá, temperatura de 15, es una temperatura interna. Entonces le restamos los 5 para poder encontrar la temperatura del evaporador, que son 10 grados centígrados. Entonces nos posicionamos en la línea, la isotérmica de 10 grados, que es esta de acá, que viene hasta aquí y luego por aquí baja, ¿no? Perdón. En esta de acá, y lo que sabemos del estado 1 es que está a 10 grados centígrados y es vapor saturado. Entonces hacemos una intersección entre la línea de 10 grados centígrados, que es esta, y toda la de vapor saturado llegaría a ser esta de acá, la negra. Se intersectó aquí, y entonces, como ya tenemos el punto definido, encontramos la entalpía. Y la entalpía, para encontrar la entalpía, tiramos lo que es una línea vertical hasta el eje. Y más o menos casi nos llega a dar 420. Lo que podría ser una entalpía de 400. Podríamos utilizar 420 como 418. Esto es a criterio, la verdad, lo que ustedes creen que puede ser acá. Porque esto de acá es un diagrama. Tan exacto no va a ser. Después de encontrar lo que es la entalpía en el estado 1, $400. Ya. 410, pongamos que eso vaya a ser. Ya, mejor para que no haya variaciones con el ejercicio, asumamos que estamos trabajando con 400. Ya. Estos 400 aquí. Tenemos entonces la línea isotérmica en 10, la isotérmica en 400.
Después otro valor que podemos recolectar sería la isóbara. Continuamos lo que es la trayectoria de la línea isotérmica hasta fuera de la campana, hasta que choque con la línea de eje, y tenemos que la presión llegaría a ser de 7 bares. Esos tres datos los recolectamos y los escribimos. Tenemos que es vapor saturado, la temperatura es de 10, el título es de 1 porque es vapor sobre vapor saturado. La entalpía tenemos 400 kilojulios kilogramos y la presión 6,9 bares. Tan en 7 no está. Y después pasamos a hacer lo mismo. Después pasamos a hacer lo mismo con el estado 3. En el estado 3 nosotros tenemos que este llegaría a ser líquido saturado. Tenemos que la temperatura ambiente es 35. Entonces a los 35 le tenemos que sumar 5 para poder encontrar la temperatura del condensador, y eso se nos hace en 40 grados centígrados. Entonces en la isotérmica de 40 intersectamos con la línea de líquido saturado, y es esta de acá. Intersectaron las dos y definimos nuestro punto 3. Entonces, una vez definido nuestro punto 3, recolectamos los valores. Sabemos que la temperatura va a ser 40, la del condensador, todo está azul de aquí. Después, título, ya sabemos que es un título 0, porque es líquido saturado. Posteriormente, encontramos la entalpía. Trazando una vertical, más o menos es 250 de entalpía, kilojulios, kilogramos. Y después encontramos la presión, tirando una horizontal por aquí, que sería de una presión de 15 bares, más o menos. Una presión de 15 bares aquí. Esa recolección de los datos tenemos que hacer. Aquí 250. Listo. Ahora, posteriormente, lo que tenemos que hacer es encontrar el estado 4, el estado de mezcla. En el estado de mezcla sabemos que está dentro de la campana, entonces conserva la misma temperatura y la misma presión que el estado 1. Entonces la presión del estado 1, lo que podemos hacer para intersectar es ya saber que esta se encuentra en la misma isoterma y en la misma isóbara que el estado 1. Eso nos ayuda a definir el 4, pero para poder posicionarlo no es suficiente información, porque necesitamos lo que es una variable fija y una específica. La específica que nos ayudaría aquí sería la entalpía, porque sabemos que esta llega a ser lo que es una válvula entre el 3 y el 4, llega a ser lo que es una válvula de estrangulación isoentálpica, tiene la misma entalpía. Entonces, como el 3 y el 4 van a tener la misma entalpía, una vez posicionado el punto 3, lo que se hace es que se tira una vertical. Se tira una vertical y esta vertical tiene que chocar con la misma isotérmica y la misma isóbara que el estado 1. Y cuando estas se intersecten en un solo punto, esa llegaría a ser nuestro punto 4, nuestro estado 4. Con la presión y la temperatura del
Recording stopped. En el estado 4 nosotros vimos que teníamos que intersectar lo que llegaría a ser
tanto lo que es la isoentálpica, la entalpía del estado 3, con la isotérmica o la isobra del estado 1, para así poder conseguir el estado 4. Entonces, considera los mismos datos, tenemos la presión 4, que es la misma presión 1, está en la misma isobra, por tanto es de 6.9 bar. Después tenemos la isotérmica, el estado 4 igual está en la isotérmica de 10, al igual que el 1, conserva la misma. Tenemos la temperatura 4 igual a la temperatura 1 de 10. Y después la isoentálpica, la entalpía 4 es la misma entalpía que el estado 3, entonces llegaría a ser igual que el 3 de 250 kilojulios kilogramos. Ahora, para poder terminar la mezcla, el título 4, de qué cantidad de vapor tenemos, nosotros ocupamos la fórmula, la entalpía 4 menos la entalpía de líquido saturado del estado 4, la entalpía de vapor saturado 4 menos la entalpía de líquido saturado 4. La entalpía 4 es la entalpía de mezcla que ya tenemos, que son los 250 menos la entalpía de líquido saturado del estado 4. Ese valor no lo conocemos, así que lo tenemos que sacar del diagrama de Molière. Como dijimos, esta línea, toda esta línea es la línea de líquido saturado y toda esta de acá es la de vapor saturado. Es como esta está en el medio, es una línea de mezcla. Es un punto de mezcla. Entonces, para encontrar la entalpía de líquido saturado de este estado 4, prolongamos lo que sería la isotérmica hasta que choque con la campana y recolectamos este valor, tirando una vertical hasta el eje de las entalpías. Y más o menos es de unos 210. Esta sería la entalpía de líquido saturado 4, HF4. Ahora, para lo que yo haría hacer para la entalpía de vapor saturado, que sería el HG4, tendríamos que hacer lo mismo. Prolongamos una línea hasta que choque con lo que llegaría a ser con la línea de vapor saturado, que es toda esta línea de acá. Y recolectamos su valor tirando una vertical. Y más o menos nos da unos 400. Esta sería la HG4. Entonces tenemos la entalpía de mezcla, que sería unos 250, la entalpía de líquido saturado 4, que sería unos 210, y la entalpía de vapor saturado 4, que sería unos 400. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 250 menos los 210, que es la entalpía de líquido saturado en el estado 4, que es esta de acá, sobre lo que sería lo que es la entalpía de vapor saturado 4, que serían tirando hasta que choque con la línea de vapor saturado, tiramos una vertical hasta el eje y recolectamos su dato de valor de las entalpías, que sería unos 400, menos la entalpía de líquido saturado 4, que ya dijimos que era 10. Esto nos da un título de 0,21. Y si podemos ver en el diagrama de Molière, esta de acá, las líneas que salen del punto crítico, son todas las líneas de título. Y estamos posicionados en la segunda línea de título, ¿no ven? Esta es la primera, y esta de aquí es la segunda. Y la segunda intersecta con el estado 4. Ahí sabemos que nuestro cálculo es correcto, que tenemos un título de 20% de vapor. Ahora, si tuvieran la suerte de que el diagrama de Molière que les da el ingeniero tiene las líneas de título, pueden copiar directamente que el título 4 es del 20%. Pero es recomendable que hagan este cálculo, porque el ingeniero, para que no lo tome el ingeniero como un dato fantasma. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser determinar todo el estado 1. Y para el estado 1, perdón, para el estado 2, que sería el vapor sobrecalentado, ya tenemos definido lo que es nuestro estado 1. Lo que tenemos que hacer ahora es ver qué datos tenemos. Por ejemplo, nosotros conocemos que en el estado 2 vamos a mantener la misma presión que el estado 3. Es la misma isobra, porque la isobra llegaría a ser
toda la horizontal, ¿no? Pero la isotérmica no la tenemos, no es la misma que el estado 3. Por la misma trayectoria que tiene la isotérmica. La isotérmica nosotros sabemos que, por ejemplo, la del estado 3 viene así y cae por acá. Y esta isotérmica es de 40. Y la del estado 2 no es esa, tendría que ser una superior, como por ejemplo lo que llegaría a ser la de 50 aproximadamente, que viene aquí, cae e intersecta con el 2. Eso es para que se den una idea de que no es la misma temperatura. Pero ¿cómo determinamos ese punto 2? Lo determinamos con una variable fija y una específica. La fija sería la isóbara, que es la presión, que no va a cambiar, ¿no? Es la misma toda la horizontal. Toda esa es la isóbara, la línea de presión de los 15 bares que ya teníamos de datos, que era la presión del estado 3. Estos son los 15 bares. Ahora, como nosotros sabemos, esta ya es lo que es una compresión isoentrópica. Al ser isentrópica tenemos una compresión con la misma entropía. Entonces, del punto 1, nosotros tiramos una línea paralela o que siga la misma trayectoria de unas de estas líneas de entropía, que son estas azules que ven acá. Al no haber ninguna que pase justamente desde el punto 1, tiramos una paralela lo más cercana a otra línea de entropía. Y por eso yo tiro una paralela a esta de acá, hasta que intersecte con la isóbara de los 15 bares. Y una vez intersectó la variable fija, que será la presión, y la específica, que sería la entropía, definimos lo que llegaría a ser nuestro punto 2 con esas dos variables. Ahora, como tenemos estas dos, ya podemos determinar otros valores, como ser la entalpía y lo que llegaría a ser su temperatura. En su temperatura podemos ver, por ejemplo, la isotérmica de 50, que viene así. Viene por toda esta de acá y pasa cerca del punto 2. No pasa exactamente por el punto. El punto 2 está en una isotérmica un poco más elevada. Así que podríamos decir que la isotérmica del estado 2 serían unos 55 o unos 53 grados centígrados. Ahora, si quisiéramos después determinar su entalpía, tiramos una vertical hasta que choque con el eje de las entalpías. Entonces este punto 2 que ya lo tenemos definido, tiramos una vertical y nos da más o menos casi 440 kilojulios. Y esos valores los redactamos. Tenemos en el estado 2 presión de 15, la misma entropía del estado 2 con el estado 1, una entalpía de 400, unos 425, creo que me pasé, está más por acá, unos 425 y una temperatura de 52, un poco más encima de la isotérmica de los 50 grados centígrados. Hasta aquí me entendieron, porque esta es la parte más importante, porque lo demás es mecánico. Si tuvieran alguna duda de cómo determinar todos los estados o alguna variable, no sé si me pueden decir qué dudas tienen. ¿Cuáles son los estados de Urban? Esos que están con número 3, 4, 1. Ajá, 1, 2, 3 y 4. El estado 1 generalmente, no, siempre va a estar en la línea de vapor saturado. El del 3 siempre va a estar en la línea de líquido saturado. Ya lo que los va a definir va a ser las intersecciones, en qué punto se van a ubicar. El 1 y el 2 dijimos que era una compresión isentrópica. Entre el 2 y el 3 llegaría a ser lo que es la condensación isóbara, ¿no ven? Y después tenemos lo que es el 3 y el 4. Tenemos lo que llegaría a ser una válvula de estrangulación isoentálpica a entalpía constante, y entre el 4 y el 1 tenemos lo que es una evaporación isóbara y isotérmica, las dos condiciones.
Esas serían los cuatro procesos. Lo que quiero que... Ya. El ingeniero les va a dar dos datos. Les va a decir la temperatura ambiente y la temperatura interna. La temperatura ambiente es esta, 35, y la interna va a ser 15. Como les dije, 15 es lo que quieren lograr ustedes en su cámara frío, ¿no? Pero para eso tenemos, estas acá nos van a ayudar a encontrar la temperatura del condensador y el evaporador. Y es reemplazar nomás. El evaporador va a ser 15, que es la temperatura interna. Esta es la temperatura interna, menos los 5, que es el delta de temperatura, que generalmente es 5 en los ejercicios de Willy. La temperatura, para encontrar la temperatura del condensador, es la temperatura ambiente más el delta de 5, y ya se le suma 40 y 10. Estas temperaturas de 40 y 10 son las azules. Aquí dice temperatura del condensador, temperatura del evaporador. Las que nos da datos son todas las verdes, esta temperatura interna y la temperatura ambiente. Y ese delta que se le da es para que nosotros podamos tener esa temperatura interna dentro de nuestra cámara. Como les dije anteriormente, la transferencia de calor siempre se da del cuerpo caliente al cuerpo frío. Y si mi temperatura interna de mí es de 15 y mi temperatura del evaporador es 10, lo que va a suceder es que mi temperatura interna le va a ceder calor al evaporador, le va a ceder calor, así será la transferencia de calor, de manera que se mantenga mi temperatura interna en los 15, porque el evaporador está ganando calor, ¿no ve? Le está quitando calor a la temperatura interna. De esa manera se genera el efecto frío. No sé si con eso se entendió mejor. Por eso es que... ya, es que... por eso es lo que los principales datos que nos da el ingeniero es esto, la temperatura interna y la temperatura ambiente. Ahora, para determinar los datos de tabla, una explicación rápida sería del estado 1, por ejemplo, todo este ciclo ya está definido. Lo que vamos a hacer siempre el estado 1 va a ser vapor saturado. Vapor saturado lo intersectamos rápidamente con la temperatura que ya tenemos. Se intersectan y tenemos el punto 1. La variable fija, que será la temperatura, ya la específica del título. Y después del punto 3 tendríamos lo mismo, tendríamos la temperatura que ya la encontramos, que son los 40, que sería la variable fija, y la específica ya sería el título, que sería, en este caso sería 0, que sería líquido saturado. Intersectan y tenemos el punto 3. Para el 4 ya podemos intersectar lo que sería la presión o la temperatura, que llega a ser la misma que el punto 1. Tienen la misma temperatura y la misma presión dentro de la campana. Esas llegarían a ser las variables fijas, y la específica llegaría a ser la entalpía. Una vez intersectan las dos, definimos el estado 4. Se intersectan. Y después, para encontrar el estado 2, ¿cuáles intersectamos? La entropía, que llegaría a ser la variable específica, y la fija, que sería la presión, que es la isobra, que es la misma que el estado 3, pero fuera de la campana. La isobra viene por acá, que son los 15, intersecta con la entropía, la línea entropía, y así definimos el estado 2. Y una vez tenemos bien marcados nuestros 4 puntos, ya podemos encontrar las demás variables, como ser las entalpías, tirando verticales, ¿no ve?, al eje y recolectando datos. Las isobras, que serían recolectando la presión de la línea del eje vertical de acá. Eso de ahí. Y las líneas de título, que son las que vienen desde el punto crítico. Estas que vienen así. Estas que son segmentadas de aquí arriba.
¿Eso se entiende? ¿Hay alguna duda más que tengan? El título son las segmentadas, ¿sí? Sí, la segmentada. O las tienen de esta manera, o hay algunos diagramas de Molière que no las tienen, por ejemplo. Y la única manera que las van a poder demostrar va a ser mediante esta fórmula y cálculos nomás. Y después, si no me equivoco, estas que son de aquí son las del volumen específico, si no me equivoco. Pero esto de acá para este tipo de ejercicio no lo vamos a ocupar. ¿Hay alguna otra duda que tengan? Bueno, si no hay más, entonces podemos continuar avanzando. Después de que hemos definido los 4 estados, ya posteriormente sería la determinación de las incógnitas que nos presenta el ingeniero. Por ejemplo, generalmente las que llega a pedir cuando ha preguntado ciclo simple en examen son todas estas aquí. Los datos que nos dio el ingeniero principalmente llegarían a ser las 2 toneladas frío. Como dice que deseamos extraer 2 toneladas frío, eso llegaría a ser lo que es la tasa de transferencia de calor del efecto frío que nosotros queremos generar. Llegaría a ser el Q2, porque en esta parte es donde se nos llega a dar el efecto frío, como les dije. Todo esto. Por eso es que el ingeniero nos los da de datos, porque deseamos extraer esa cantidad de frío. Y también nos da la temperatura. Entonces ya tenemos el Q2, que llegarían a ser las 2 toneladas frío de datos. Y posteriormente pasamos a transformarlo. Sabemos que una tonelada de frío es igual a 12.000 BTU hora y que 4,18 kilojulios son 3,96 BTU. Y en una hora hay 3.600 segundos. Todo esto simplemente es una conversión. Se anulan las toneladas frío, se anulan los BTU y se anulan las horas y nos dan los 7,033 kilojulios segundos. Esto es netamente una conversión nomás. Ahora posteriormente recién pasaremos a, por ejemplo, el ingeniero lo que nos podría pedir es el flujo másico que circula por todo el ciclo. El flujo másico que tiene el ciclo, que tiene un sentido antihorario, ¿no? Este que viene así, el refrigerante. Entonces, esto lo que quiere ser lo que es la tasa de transferencia, que es el Q2, va a ser igual al flujo másico por la multiplicación del proceso en el cual se encuentra. El Q2 está acá, no está entre el proceso 1 y el 4, entonces sería el estado final menos el inicial. Sería H1 menos H4 por el flujo másico. El Q2 ya tenemos definidas todas las entalpías, así que despejamos lo que es el flujo másico. Ya. Perdón. Despejar lo que sería la tasa de transferencia, el Q2, sobre lo que es el proceso H1 menos H4, que son el Q2 que llegaría a ser el 7,033 kilojulios segundos, sobre lo que es las entalpías. La entalpía 1 que teníamos aquí, que era 400, menos la entalpía 4, que eran los 250. Y teníamos un flujo másico de 0,046 kilogramos segundos. Una recomendación igual que les puedo dar es que el Q2, al ser
Al ser una unidad de calor o una tasa de transferencia de calor, es kilojulios sobre segundo. Sabemos que kilojulios sobre segundo son kilowatts, pero cuando se refiere a calor, les recomiendo que lo dejen en estas unidades, en kilojulios segundo. Porque el calor generalmente se mide en estas unidades. Y eso por tema de bibliografía igual, porque lo toma mucho en cuenta Willy, porque el calor no es lo mismo que una potencia. Por eso lo maneja Willy de distinta manera. Una vez tenemos definido lo que es el flujo másico, posteriormente pasamos a determinar lo que es la potencia. Venimos al diagrama. Como podemos ver, el compresor se encuentra en el proceso entre el 1 y el 2. Sería el flujo másico multiplicado por el proceso, que sería la entalpía 2, que es la final, menos la 1. Entonces la potencia del compresor sería el flujo másico por la entalpía 2 menos el 1, el proceso donde se encuentra el compresor, y sería el flujo másico de 0,046 por la diferencia de la entalpía, que sería la entalpía 2, que es 425, menos la entalpía 1, que serían los 400. Y tenemos 1,19 kilowatts. Esto ya en unidades de potencia. Ahora lo siguiente sería WC. WC se define como la cantidad de trabajo del compresor. Recording stopped.